antes de comenzar, tratar dos asuntos. El primero es que les acabo de entregar las evaluaciones de aprendizaje. Creo que en el calendario que les entregué, allí viene el día en que la deben aplicar. No obstante, si ustedes consideran prudente aplicarlo ya, pues no hay ningún problema. Yo les pido que el 30 de noviembre, como siempre, me entreguen la lista del mes de noviembre, y luego todavía tenemos 15 días de clase, pero con el objeto de que yo pueda capturar toda la información que ustedes me van a mandar, les pido que la lista de diciembre me la entreguen el 10 de diciembre. Entonces, para esa fecha tenemos que entregar también la evaluación. Exactamente, en su lista de diciembre me tienen que poner los de seminario, el número de aciertos que tuvo cada uno de sus alumnos. Les recuerdo que no deben tener menos de 27. Si alguien tiene 23, hay que repasar con él las respuestas y decirle, ¿sabes qué? Esta y esta la tuviste mal, revísala y contéstalo nuevamente, de tal manera que tenga 27. ¿Me explico? En el caso de los de instituto, lo único que me tienen que decir es si presentó la evaluación de aprendizaje o no la presentó. ¿De acuerdo? Es muy importante. Ahora, dicho eso, entonces vamos a comenzar con la capacitación. ¿Y podría leer el título, Hernanda? Sí. Hay que enfocarnos en los alumnos, pero centrarnos en Cristo. ¿Qué viene a su mente cuando ven eso? Enfocarnos en los alumnos, y de eso hablamos de manera amplia en la capacitación pasada, pero centrarnos en Cristo. ¿Qué viene a su mente? Pues que hay que atender las necesidades de ellos de acuerdo a lo que el Señor quiere. Bueno, muy bien. Le ayudemos, ¿no? Excelente. ¿Algo más? Que los alumnos son muy, muy importantes, o sea, están a nuestro cuidado, ¿no? A nuestra atención, pero no desviarnos de las enseñanzas puras y sagradas de Cristo, para que los jóvenes lo puedan absorber tal cual, ¿no? Okay. Y no como por cuidarlos, porque no se moleste o porque no abandone la clase, yo no voy a tomar un tema, ¿no? Que es importante trabajarlo, ¿no? Bueno, muy bien. Una más. Sí, justo es lo que está comentando Jackie, lo que quería comentar. A veces pienso que como papás como que soltamos la rienda, permitimos ciertas cosas por darle tener contentos a los hijos, o al menos eso es lo que a veces observo. Entonces, como maestros no tenemos que entrar en ese juego. O sea, ellos sí son muy importantes, y tan importantes son que tenemos que enseñar la doctrina tal y como es, para que ellos puedan tomarla para su vida y no quieran que las reglas cambien. O sea, las reglas son elevadas, y de tal manera tenemos que enseñarlas y tienen que vivir ellos también. Bueno, muy bien. Fíjense. A ver, la primera parte, que de hecho les digo, en la capacitación pasada dedicamos mucho tiempo a eso. ¿De qué manera nos enfocamos en los alumnos? Pues en que no es importante cómo voy yo a dar la clase, lo importante es qué van a hacer ellos para aprender. Excelente, perfectamente dicho. Cuando yo planeo la clase, pienso en las actividades que van a hacer ellos para que aprendan lo que yo quiero enseñarles, o lo que el Espíritu quiere enseñarles, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que ponerlos a ellos a leer, a ellos a analizar, que contesten las preguntas, que hagan trabajos en equipo, etcétera, etcétera. Todo enfocado en ello. Pero ahora la segunda parte dice, pero centrados en Cristo. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. El domingo pasado fue el domingo del testimonio, ¿cierto? ¿Escucharon atentamente los testimonios de todos los que se pusieron de pie? Sí. La pregunta es, ¿qué tanto hablaron del Señor? ¿Qué tanto testificaron del Señor Jesucristo? A lo mejor sí lo hicieron, pero estoy seguro que muchos no. Jesucristo es el centro de todo lo que hacemos. Entonces la verdad es imperdonable que en un testimonio no se testifica acerca de él, o en una clase
no hablemos de Él. Entonces hoy vamos a aprender algunas maneras de centrarnos en la clase en Cristo. No es nada del otro mundo, pero para que lo tengamos presente, ¿de acuerdo? Es muy importante. Es más, fíjense, hay obispos, y lo he visto, y no quiero culpar a los obispos, pero por ejemplo, cuando los alumnos tienen su EFI, ¿no? Y luego en la siguiente reunión el domingo les dan chance de que pasen. ¿Y qué cuentan los alumnos? Todas sus experiencias. Todas sus experiencias, pero experiencias Sí, que de repente da pena. No. Sí, que el perrito fue y se hizo popó, que se robó la carne, que no me dejaron dormir, etcétera. O sea, pero eso, por ejemplo, imaginen a un investigador que está tratando de ser sanado en su espíritu, llega a una reunión sacramental así, imaginen lo que piensa, sobre todo si vienen de otra iglesia. A ver, Eva. A mí me pasó que pues siempre asistí, nací, crecí en un barrio, ¿no? Cuando salí de ahí me cambié y llegué a un barrio nuevo, ¿no? Me sentí totalmente extraña y sentí yo creo que un poquito de lo que sienten los investigadores, ¿no? Sí. Porque pues todo el mundo se saluda muy bien porque se conoce y a uno sí lo saludan amablemente, pero uno siente eso, solo que es amablemente, ¿no? Ajá. Y después cuando empezó la reunión sacramental, nos sentamos juntas una investigadora que llegó y yo, y se habló de Sion. Yo había escuchado que era Sion, ¿no? Yo sabía que era Sion, pero cuando yo traté como de explicarle a ella, nunca se habló de Cristo en la reunión sacramental. Ese es el problema. Entonces yo dije, wow, sí, o sea, yo me sentí un tanto externa, ¿no? Pero aparte, cuando yo traté de explicarle a ella, pues no se mencionó a El Salvador en toda la reunión sacramental. Imagina. Y de repente así puede suceder en nuestras clases. O sea, podemos hablar de doctrina, y qué bueno, lo hemos estado enfatizando, pero si no se menciona al Salvador y no lo ponemos en el centro de nuestra enseñanza, algo no estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Por eso esta capacitación tiene por objeto llamar nuestra atención para poner a Cristo en el centro de nuestra enseñanza. Entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer. Primero vamos a leer esa escritura. Ustedes la conocen bien. Segunda de Nefi 25-26. Hablamos de Cristo. Ajá, sí. ¿Quién la tiene? ¿Hermana? Sí, dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. ¿Qué aprende de eso? Justamente que tenemos que centrar nuestra vida en Jesucristo para poder, pues para saber exactamente lo que tenemos que hacer. Exactamente. Para que nuestros hijos sepan a dónde acudir. Exactamente. Ajá. Entonces, pero vean cómo lo enfatiza. Hablamos de Cristo, profetizamos de Cristo, escribimos de Cristo. Ajá. Para que, en este caso podríamos decir, nuestros alumnos sepan a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados. ¿Sí? Nuestros muchachos están muy, ¿cómo les diré? Muy absortos con cosas que hay en el mundo. Apáticos, o incluso algunos están muy depresivos. Sí, tengo Sí. que se duerme en la clase. Y si entonces no les enseñamos el centro del Evangelio, que es Cristo y su expiación, es posible que nada les ayude. Entonces, enfatizo esa última frase, para que sepan a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados. Ahora, la pregunta es, piensa en la última clase que usted impartió, por ejemplo hoy o ayer. ¿Cumplió usted con lo que se dice en ese versículo? Ustedes nada más piénsenlo, no me digan nada. ¿Cumplieron? Porque a lo mejor le hablaron de determinada doctrina, pero digo, el centro de esa clase fue el Señor. Ustedes evalúenlo. Luego dice, en nuestra enseñanza cotidiana, ¿de qué modo podemos centrarnos más en Jesucristo? Díganme algunas ideas. Al testificar, Al testificar, excelente.
Yo digo que casi no debe existir ninguna clase en donde no haya un testimonio de Jesucristo, ya sea por nosotros o por los muchachos o por los muchachos y nosotros también. Esa es una manera y ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna otra? ¿Sí? Pues igual, añadiendo a lo que dijo la hermana, obviamente las escrituras siempre van a testificar del Señor Jesucristo. Entonces, a veces podemos desviarnos incluso de usar las escrituras, ¿no? Y usar a lo mejor relatos, otras cosas, ejemplos, pero si dejamos de utilizar las escrituras, entonces también estamos dejando de enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y también otra cosa que quisiera añadir, de acuerdo con lo que dijo la hermana, es que primeramente nosotros necesitamos atesorar esas palabras, atesorar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando nosotros ya hemos también confirmado una vez más, hemos atesorado ese testimonio del Señor Jesucristo, tiene más poder lo que nosotros testificamos a los alumnos, y entonces es más fácil llegar al corazón de los alumnos para que ellos también puedan recibir esa confirmación por medio del Espíritu. Excelente, muy bien. Fíjense, vamos a ver algunas maneras. Primeramente, ¿cuáles son algunos de los títulos del Señor? A ver, vamos a hacerlo así. Usted me dice uno y así nos vamos sin que se repita. El Cordero. El Cordero de Dios. Maestro. El Maestro, Rabón, y le decían Salvador, Redentor, Mesías, Jehová. ¿Me van a Rosalba? Un título del Señor. Ya se lo robaron todos. Agua viva, pan de vida, Príncipe de paz. príncipe de paz. De hecho, les voy a poner estas imágenes. El Señor de los Por ejemplo, esa, ¿con qué título la vincularía? Con el Creador, ¿no? La otra, misericordioso o príncipe de paz, tal vez. Redentor, Salvador, el Cordero o el buen pastor. Aunque aquí dice yo estoy a la puerta, fíjense, él también dice que él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. Él se llama así, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y por ejemplo, alguna vez estuve meditando en esto de por qué él se llamaba la puerta. ¿Alguna idea? porque él va a estar en la puerta. Bueno, muy bien. Porque todos los que lo buscan pueden entrar, ¿no? Correcto. Y también porque es la entrada, de otra manera sin la expiación, pues por nosotros mismos no podríamos. Correcto. Lo que leí es que los pastores, yo creo que de hoy también y de aquel entonces, pues andaban en el campo y de repente llevaban al rebaño a una especie de redil, pero formado por la naturaleza. Hagan de cuenta paredes de piedras, montañas, que hacían así como un hueco, y allí metían las ovejas. Pero el pastor se acostaba en la puerta, de tal manera que ninguna oveja salía, ni tampoco un lobo entraba. Él se acostaba allí, y según ese autor, a él por eso se le llamaba la puerta, ¿no? Y luego, pues eso tiene las implicaciones que ustedes han mencionado. Entonces, y podríamos hacer una larga lista de los títulos. Ahora, ¿por qué es importante eso en los asuntos que estamos tratando? Miren, vamos a ver eso, hermano. Dice 4 formas en las que podemos centrar nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza más en Jesucristo. Entonces, fíjense, la primera, si nos sigue ayudando. Sí, 1. Centrarnos en los títulos, las funciones, la personalidad y los atributos de Jesucristo. Esa es la primera manera en que podemos poner en el centro de la clase al Señor. Y ahorita vamos a ver cómo. Fíjense, uno de los títulos, como ya vimos hace rato, es creador. Ahora, yo quiero que en este momento alguno de ustedes me hable un poquito de lo que sabe acerca de la doctrina de la creación. Pues dice que a él, a Jesucristo, nuestro Padre Celestial le dio el poder para crear mundos, entre ellos el nuestro, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de las Escrituras. ¿Alguna en específico?
Pues la que está en Génesis, Ok, también la que está en Moisés, ajá. la que está ¿en qué otro lado está? ¿Dónde más? ¿Y lo acaban de ver o a lo mejor lo van a ver? Abraham, Moisés. En Juan 1. No, apenas lo vamos a ver martes. A ver, fíjense que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Y luego dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y está hablando precisamente de Jesucristo como creador. Entonces, para empezar, Él creó. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos acerca de la creación? Pues que creó la tierra, Ajá. que formó la tierra. como ¿En está cuántos escrito. periodos lo hizo? En 6 días. En 6 y el séptimo descansó. Descansó. ¿Alguien me puede decir qué es lo que hizo en el primer día? Organizó la materia y dividió ¿Qué dividió? La A ver, hermana. La luz de las Exacto, a ver, fíjense bien. Primer día, separó luz de tinieblas. tinieblas. Y fíjense, aquí les voy a dejar algo de tarea. ¿Cómo es que separó la luz de las tinieblas cuando creo que hasta el cuarto día puso el sol y la luna? Entonces, ¿cómo separó la luz de las tinieblas? Porque andaba como una especie de ¿cómo le dice ahí? Había una especie como de densa, ¿cómo le llama? Densa, nubosidad. ¿cómo le dice? Había una densa, ¿no? Nubosidad. Pues no sé si era, no dice nubosidad. Bruma. Una bruma, había algo que estaba y que pues no permitía. Se los dejo de tarea. A ver, hermano, venga. Moisés 2, del 2 al 4 dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y yo hice que la oscuridad viniera sobre la faz del abismo, y mi espíritu brava sobre la faz del agua, porque yo soy Dios. Y yo, Dios, dije, haya luz, y hubo luz. Y yo, Dios, vi la luz, y que la luz era buena. Y yo, Dios, separé la luz de las tinieblas. La pregunta es cómo fue eso, si el sol no estaba. Pero tendrá que revisar primero la galaxia o las galaxias. Porque Bueno. el sol solo es una estrella. Bueno, Y se aquí los dejo de el sol tarea. no Tiene es que ver con nada. eso de que el espíritu Eso le iba a se decir. movía en el agua. Búsquenlo, se los dejo de tarea, no les digo mal. Tarea. La cuestión es que en el primer día separó la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo en el segundo día? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? A ver, ¿qué hizo? Creó los animales. No, Separó el agua y la tierra. no, tampoco. Segundo Separó día, el agua y la tierra. Las aguas de las aguas. Ya lo sé, como tierra. No, separó las aguas de las aguas. Separó el agua líquida del agua de vapor. Es como cuando la neblina se posa aquí en Jalapa. De repente la neblina sube, se forma, hagan de cuenta que se forma el firmamento, las nubes arriba y el agua líquida abajo. Eso yo lo leí, pero Sí. Separó las aguas de las aguas, ahí lo dice. A ver, léanlo por favor. Dice, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. A la ley y al testimonio. Ay, ¿Sí? Entonces ahí vamos, ahora. Y vean, es bien lógico. Primero había oscuridad, separa la luz de las tinieblas. Ahorita, por ejemplo, tinieblas. Y separa la luz de las tinieblas. ¿Cómo? Esa es la tarea que les he dejado. Pero después separa las aguas de las aguas. Tercer día. Bueno, él hizo ahí el ciclo del agua, ¿no? ¿Ok? Pero tercer día, ¿qué pasa? Separa el agua de la tierra. Ahora sí, separa el agua de la tierra. Vean cómo esto es lógico. Vean. Ahora, ya viendo tierra, ¿qué sigue? Pues las Semillas, o en otras palabras, plantas. Plantas. Ustedes son de otra iglesia. Ahora sí, fíjense. ¿Qué necesitan las plantas De la funda. para producir su propio alimento? Clorofila.
¿Qué más? El El sol. Y vean que lo que sigue es el sol, lunas, estrellas. Después, pues ya, fíjense, ya hay lugares donde hay agua, ya hay tierra, ya hay planta que sigue. Los animales. Y nótese que primero son los animales acuáticos, Sí. luego los animales terrestres, las aves. Por eso Sí. la- Y al final, de Darwin. entonces aquí ponemos los Ya animales, estás metiendo otra cosa. Peces. los animales, luego ¿qué más? Al final, el El hombre, hombre. y luego Descansó. la mujer. Ah, La cereza del pastel fue la mujer, ya estaba cansado. fue, digamos que la corona de la creación, Ajá. porque luego de repente hay unas que se sienten mal porque las dejaron al último. No, en una obra musical el autor normalmente lo mejor lo pone al final. O si ustedes son a lo mejor organizadoras de un programa allí de Navidad del barrio, ¿a poco no lo mejor lo ponen al final? Se cierra con broche de oro. Exactamente, se cerró con broche de oro, ¿de acuerdo? Entonces, son algunos elementos de la creación y estoy hablando de la doctrina de la creación. Aquí la pregunta es, ¿puse a Cristo suficientemente en el centro de la enseñanza? No. No, No, yo no creo. No, pues yo estoy preocupada. que No, no porque- estamos- Entonces, vean, ¿cómo lo podemos hacer? Porque podemos estar hablando de cualquier tema. Y eso sí pasa. Uno Pasa. está estudiando los Sí. principios y cuando uno se da cuenta, pues no Se acabó la clase y nunca mencionaba. mencionamos al Señor, aún lo mencionamos al principio como el Creador. Pero vean, una manera de mencionar a Cristo, vamos a leer eso, hermana Claudia. Independientemente de lo que podríamos explicar en cuanto a la doctrina, tal vez podríamos en una clase preguntar, ¿qué nos enseña esto acerca de quién es Él? Entonces ya hablé de la doctrina un poquito, pero si quiero traer a Cristo al centro de la clase, puedo preguntar, ¿y qué nos enseña esto acerca de quién es Él? O la otra pregunta, ¿Qué nos enseña esto acerca de sus motivos, su amor y su poder? y lo otro. ¿Qué atributos divinos del Salvador se revelan con su función de creador? Entonces traten de contestarme alguna de esas preguntas después de que enseñé un poco acerca de la doctrina de la creación. ¿Contestamos? Sí, como si Bueno, fueran mis alumnos. En la primera yo contestaría que me enseña que él es súper inteligente y que tuvo que haberse preparado y estudiado y aprendido de otro maestro, que era su Padre Celestial, ¿no? Bien, Para excelente. poder llevar a cabo todo este milagro de creación. Ok, Y que es todopoderoso. es todopoderoso, bien. ¿Qué más? Pues que me ama porque creo este mundo, esta tierra para mí, para que yo pudiera venir aquí. Por supuesto, no puso la tierra para adornar el universo. La tierra se creó de manera explícita para que los hijos de Dios pudieran venir a vivir aquí y luego ser probados. Y ya siendo probados, regresar luego a casa. Hermana, Y bueno, él me enseña que es una persona muy inteligente, muy preparado, porque habla ahí acerca de todas las ciencias, física, química, todas ahí están. O sea, ¿por qué los planetas no están de cabeza, no están de caos? El ser humano, nosotros mismos. O sea, ahí nos enseña que él sabe, ¿no? Él sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. excelente. ¿Se dan cuenta cómo después de hablar de la doctrina de la creación, ahora estamos ya hablando del Señor? Ahora, voy a hablar un poco más de la doctrina de la creación, pero también para meter al Señor allí, ¿sí? A ver, fíjense bien. Así como nosotros fuimos espíritus en la preexistencia, se dice que antes de que se creara el mundo físico, todo fue creado de manera espiritual, ¿sí o no? Sí. Entonces, tenemos, digamos, algo, una tierra espiritual, un mundo espiritual, ¿cierto? Eso es parte del proceso de la creación. Después, ahora sí,
Se crea una tierra de manera física. Pero si ustedes se acuerdan, ¿a quién puso en primer lugar en esa tierra? Adán y a Eva. Ahora les pregunto, ¿la condición de la tierra cuando puso a Adán y Eva allí era igualita a la que tenemos actualmente? No. ¿Cuál era la diferencia? Que ahí era un jardín. Una es que todavía no pasaba la caída. Todavía no pasaba la caída. Entonces fíjense, podemos hablar de un mundo a la vez espiritual, pero también físico. ¿Por qué decimos que era un mundo espiritual cuando Adán y Eva estaban allí? No había maldad. no tenían maldad, no había... Bueno, no conocían lo bueno de de eso podríamos hablar de inocencia, pero ¿qué más? No era mortal, No era mortal, no había mortalidad. muerte. Todo era vivificado por el Espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, después entonces sí viene lo que se conoce como la caída. Y ahora sí, literalmente la tierra es totalmente física. Ya no es como acá. Esta tierra es como la que tenemos ahorita. Ajá. Ahora, si hablamos un poco de los grados de gloria, este mundo se le compara a un estado terrestre. Cuando viene la caída, como lo tenemos ahorita estamos en un estado celestial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con la tierra después de la segunda venida? Va a estar en un estado celestial. No, todavía no. Bueno, no, porque primero va a ser ¿Qué va a ser primero? Por ahí dijeron, el milenio, exactamente. Después viene entonces la tierra y allí hay el milenio. ¿Qué estado de estos tendrá la tierra? Igual, ¿Perdón? espiritual. Terrestre otra vez, fíjense, vuelve a subir de nivel. Otra vez. ¿Sí? Sí, porque va a haber espiritualidad y va a haber física. porque Cristo va a estar. Cristo va a estar. No podemos- Acuérdense que van a resucitar los de la mañana y los de la tarde de la primera resurrección van a vivir aquí. Al final del milenio se le dan unos retoques a la tierra y ahora sí, ¿qué estado tiene? Espiritual. Celestial. Ahora sí, la tierra es el lugar donde vamos a vivir todos los que guardamos los mandamientos y recibimos sus ordenanzas. Ese es el proceso de creación de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo en todo esto? ¿Cómo se manifiesta el amor de Cristo en todo este proceso? Pues el plan perfecto que tiene. Bueno, ¿algo más? Él es el redentor para poder llegar a ese estado celestial. Exactamente, porque aquí ni yo ni ustedes tuvimos nada que ver, ¿o sí? No. Como consecuencia, entramos en mortalidad, que no tuvimos nada que ver con eso, pero también nos alejamos de la presencia de Dios, que tampoco en principio tuvimos nada que ver con eso. Y si no es por la expiación, digamos que este proceso no se da, no hubiéramos podido llegar hasta acá. Entonces, en todo el proceso de la creación se manifiesta el amor del Salvador. Él en verdad nos ha amado desde el principio. Como hermano mayor que es de nosotros, nos ha cuidado, nos sigue cuidando. Y Él efectivamente es nuestro Redentor. Entonces, hablamos de la doctrina de la creación, pero ¿a quién estamos poniendo en el centro? A Jesucristo. Esa es una manera de ponerlo en el centro. ¿Me explico? Sí, hermano, quiero preguntarle, no sé que yo esté en la verdad de lo que yo les he explicado a mis amigos. Les decía yo, bueno, yo de lo que he leído, de lo que he escudriñado, les decía yo a ellos, cuando Jesucristo cumple con el sacrificio expiatorio, le dije, entonces Él está cumpliendo lo que nosotros en la vida preterrenal le sostuvimos. Quiero creer que nosotros en la vida preterrenal, cuando éramos espíritus, le sostuvimos dentro del plan de salvación que el Padre Celestial nos explicó que se iba a llevar a cabo. Jesucristo, pues Él aceptó que iba a llevar a cabo el sacrificio, pero nosotros le sostuvimos diciendo que nosotros pues íbamos a venir a la tierra a cumplir, porque nos iban a dar un cuerpo de carne y hueso, y que nosotros al venir a la tierra
pues íbamos a estar conscientes de que Él iba a ser el centro, es el centro del plan, pero que Él al venir a cumplir, nosotros también íbamos a cumplir. ¿Qué piensan? Pues al estar aquí tener un cuerpo es porque aceptamos. Correcto, es porque aceptamos el plan y aceptamos a Jesucristo como Redentor nuestro. Solo que el pastor Pero- no me lo puede saber. Pero hay algunos de los que a lo mejor allá dijimos, sí, lo vamos a hacer y ya no lo estamos haciendo aquí. Por eso es que yo les explico a ellos que por eso debemos escudriñar las escrituras para saber qué pasó ¿Ok? y qué es lo que nosotros nos corresponde. Y entonces nosotros tenemos que aprender por medio de las escrituras, y ahí está explicado qué es lo que nos toca a nosotros. Excelente. Obedecer. Muy bien, Sí. muy bien, sí, correcto. Ahora, entonces esa es una manera, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir adelante. Diego, ¿nos ayudas? Otra forma de ayudar a los alumnos a reconocer los atributos de Jesús consiste en centrarnos no solo en los eventos de las Escrituras, sino en lo que nos enseñan sobre el Salvador. A continuación están algunas de las declaraciones que Cristo hizo al estar sobre la cruz. Entonces fíjense, la primera cosa que hemos visto es que no importa la doctrina que estemos enseñando, mediante algunas preguntas como las que les expliqué, podemos traer a Cristo al centro. Independientemente de lo que estemos enseñando, traemos a Cristo al centro. Ahora, otra manera. Vamos a leer esas escrituras y el problema es que a veces solamente nos centramos en el relato. Y este principio tiene que ver es, en este relato, qué cosas de Cristo vemos. Ajá. Entonces, a ver, ¿quién tiene la primera? Lucas 23, 34. Por favor, hermano. Sí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se está refiriendo? A los soldados romanos. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué implora eso? Porque ellos cumplían un deber. Ellos eran soldados, estaban bajo la dirección de alguien, estaban recibiendo órdenes. Entonces él estaba preocupado por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, porque los romanos, los líderes y los judíos les han mandado que hagan eso. Ok. La otra, hermana, usted misma, 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le está diciendo eso? Al ladrón. ¿Por qué le está diciendo eso? Eso le pidió, ¿no? Porque iba a morir en ese momento Porque también. Iban a le estar dijo- en el mundo de los espíritus, ¿no? Bueno, Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el ajá, acuérdate, le dijo, porque otro estaba ahí A él despotricando. otro le estaba Y diciendo. le dijo, ni en este momento te arrepientes. Y entonces se dirige al Señor y le dice, acuérdate de mí. Y entonces el Señor le dice eso. Pero entonces él tenía fe en Jesucristo. Por Sabía lo que menos tenía una fe incipiente, Sí. pero la estaba O manifestando. en ese momento Estaba recibió un creyendo. testimonio, ¿no? Sintió que... Pudiera ser. Ajá. Ahora vamos a ver la otra. Juan 19, 26, 27. Juan Carlos. ¿Sí, cómo no? Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Ajá. Y luego 27. No, 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces fíjense, podemos dar esa clase sobre las expresiones que tuvo Cristo al estar en la cruz y simplemente contar el relato. Pero si queremos traer a Cristo al centro de la clase, podríamos hacer esa pregunta. ¿Qué nos enseña dicho relato acerca del carácter de Jesús y de su naturaleza divina? A ver, platíquenme. ¿Qué nos enseñan esas expresiones mientras Él está en la cruz acerca de su carácter y su naturaleza divina? Sentía amor, compasión por los demás. ¿Sí? Pero se dan cuenta, o sea, traten de imaginarse, Muy difícil. ajá, ustedes mismos en la cruz. Sí, porque estaba podía- preocupado por lo demás. Imagínense, Pues que aunque lo estaban crucificando, estaba ahí, él todavía tenía, ¿cómo se dice? La preocupación, Por ¿no? los demás. Por los demás, o sea, ese amor por los demás, demás. o, ajá, y a pesar de que mucha gente pues no lo quería, ¿no? Sin embargo, él se preocupaba por ellos. sí, ¿no? pero se dan cuenta que tremendo. O sea, por ejemplo, imagínense a ustedes mismos siendo crucificados con dolores intensos, sintiendo que ya se van a morir. Pues muchas
personas se pondrían más bien a despotricar, ¿no? O a llorar, A ignorar a los demás. o a suplicar, perdónenme, ya bájenme, etcétera. Un dolor tan intenso, y sin embargo, allí tenemos 3 expresiones de amor hacia los demás. Es decir, no pensó en sí mismo, no pensó en su dolor, sino estaba pensando en los demás, hermano y hermana. El temple que tenía, o sea, él ya había estado en la prueba más terrible, ¿no? Y ya él se había mantenido firme, no se hizo a un lado, ¿no? Porque con el poder que tenía, pues podía bajarse la También, eso. podía fulminar a todos. Claro, exacto, muy bien. Sí. Yo también donde sentí eso de él fue cuando le avisan que Juan el Bautista había muerto. Sí. Entonces dice que él sentía mucha tristeza. Era su primo. Era su primo y pues se ve que lo antecedió, ¿no? Ajá. Fue predicar antes de él, prepararle el camino. Y entonces dice que él se estaba triste, pero ve que había tanta gente a su alrededor que lo necesitaba, que se olvidó en ese momento de su dolor, de su tristeza y atendió Excelente a las ejemplo, personas. claro. Él quiso estar solo para, pues no sé, con el dolor que tenía, pero lo siguieron las multitudes. Y entonces se pone a enseñarles y luego les da de comer. Otra vez se olvida de sí mismo para atender a los demás. Vean estas declaraciones. Georgette, ¿puedes ayudarnos? ¿Sí alcanzas a leer? Sí, se podría declarar como una regla aplicable a la naturaleza humana que cuando el hombre llega a su mayor vigor, a un momento de sumo peligro, dolor, emoción o necesidad urgente, a un punto de la vida que está marcado por la destrucción inminente o la muerte, la verdadera naturaleza de su alma se torna evidente en las palabras que pronuncia en ese momento difícil. ¿Por qué? Porque las palabras del hombre son el reflejo de su alma. Sus palabras descubren la realidad de su carácter, la calidad de sus intereses, su compasión, su amor, todo el enfoque o empuje de su vida, sea noble o bajo, depravado o glorificado. En el momento de mayor rigor, las mismas profundidades del alma quedan al descubierto y todas las ven. La intensidad del momento saca a luz comentarios que reflejan el yo interior. Un ejemplo glorioso de esta regla es la vida de Jesús de Nazaret. Sus últimas declaraciones permiten que todo el mundo vea y conozca la verdadera cualidad de su carácter y la naturaleza divina de sus almas. Ahora en tus propias palabras, Diego. De su alma. Bueno, pues ese es el resumen, ¿no? Es el libro de sí mismo, pero estoy reflexionando en la cuestión de las palabras. Las palabras realmente es nuestro interior. Por un momento me fui a disculpe. Ok. ¿Alguien más, Claudia? Bueno, en Marcos 15 dice que cuando él estaba en la cruz, ¿no? También exclama, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Entonces, en ese momento, el dolor y lo que estaba viviendo el Salvador era sumamente fuerte, porque era incluso, bueno, explicaba en esa clase que era incluso el sentir la muerte espiritual, que para Sí. él fue lo más terrible, ¿no? Claro. Sentirse alejado de su Como padre él era celestial. perfecto y no cometía pecado, no había experimentado eso. Y eso fue sumamente difícil para Sí. él, ¿no? Y aún, a mí eso, la verdad es que pues a mí Claudia me dio muchísimo, ¿no? En un momento en que él sufrió eso, sentirse alejado de su Padre Celestial, aún en ese momento, él no estaba pensando en sí mismo, ¿no? Sino en los demás y en lo que él sentía por los demás. Evidentemente eso revela pues, la divinidad, ¿no? En que él era un Dios. Y antes de cualquier cosa, pues era su amor por los demás. Excelente. Pero ¿se dan cuenta el giro que le damos a la clase? No solo contamos el relato de las expresiones, sino nos fuimos qué refleja eso del carácter y personalidad de Cristo, hermana. Y es que normalmente cuando estamos en ese momento del temple del dolor, abandonamos las cosas o podemos renegar o podemos decir, Ajá, porque sí. él podía haber dicho, ya no quiero, Sí. no continúo y hasta aquí lo dejo, porque él tenía esa libertad para poderlo hacer, mas sin embargo en ese momento todavía de dolor aún prosiguió, o sea, continuó y demostró su amor, demostró su misericordia y en las últimas palabras de su madre, pues como mamá,
al ver a su hijo debió haber estado destrozada, Sí. pero él estaba sintiendo mucho dolor y a pesar de todo, al final, pues se dirigió a ella unas palabras y a uno de sus apóstoles que la amaba para que la cobijara como Sí, fuera. prácticamente se le encargó y a ella le encargó a su discípulo. Así es, entonces todo eso no dejó ninguna pieza suelta, todo lo fue juntando para poder terminar en lo que había prometido. Excelente. Último. Sí, y bueno, ahorita con todo esto me viene a la mente lo que él mismo enseñó, su doctrina pura, los primeros 2 mandamientos, ¿no? Que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y el otro semejante, ¿no? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí como dice, ¿no? Las palabras, pues realmente reflejaron ese amor puro que él tenía por todos nosotros y el amor puro que también tenía por su Padre Celestial, ¿no? Por su Padre, que él es el unigénito del Padre. Entonces, habla de realmente la congruencia con la que él enseñaba, ¿no? A cada uno de nosotros, como ese compromiso, esa lealtad y de que realmente su naturaleza divina, ¿no? Del Salvador, de que no había ningún otro ser en la tierra más puro que él y que enseñara con tanto poder y con tanto amor que ninguna otra persona pues ha enseñado con ese poder y con ese amor, ¿no? Entonces es así como nosotros llegamos realmente a conocer el carácter divino del Salvador de la manera como él nos enseñó. Excelente. Ahora, no se olviden de lo que estamos tratando. Ya vamos 2 recomendaciones para poner a Cristo en el centro de la clase. La primera, independientemente de la doctrina que estamos enseñando, hay que ver en la doctrina qué nos enseña eso acerca de Cristo. O si estamos contando cualquier relato, otra vez, este relato, ¿en qué sentido nos habla de su personalidad o de su carácter divino? Ya son 2 cosas. Ahora, Pati, tú mismo termina esto que estamos tratando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como si dijera, Padre, no les imputes este pecado porque ellos están actuando bajo órdenes. Y aquellos sobre los que descansa toda culpa son sus gobernantes y los conspiradores judíos que han hecho que yo sea condenado. Es Caifás y Pilato que saben que soy inocente. Estos soldados simplemente están cumpliendo sus órdenes. ¿Y luego? Al ladrón que estaba al lado y que le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Salvador le respondió dándole esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus, donde aprenderás el Evangelio y tus preguntas serán contestadas. Lo que hizo el Señor fue dar reconocimiento a las semillas de fe y arrepentimiento que fueron evidentes en un hombre de corazón impenitente. Ajá. Los esfuerzos del Señor fueron dirigidos a ofrecer toda esperanza como lo era posible aquel que se volvía de las tinieblas a la luz admirable. En pocas palabras, en un momento tan difícil como el que ustedes han expresado, pensó en los demás. Eso da fe o testimonio de su carácter divino. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la tercera manera. Hermana Jacqueline. Sí, recalcar el ejemplo de Jesucristo. Una segunda forma de centrar nuestra enseñanza en Jesús consiste en reconocer y recalcar que Él es el ejemplo perfecto. Es la personificación y expresión de todos los principios del Evangelio. Aunque no se haga referencia directa a Jesús en un relato que estemos enseñando, podemos señalarlo como ejemplo del principio que el relato ilustra. Podríamos decir, ¿conocen alguna ocasión en la que Jesús ejemplificó este principio en las Escrituras? O sea, podemos estar hablando de cualquier relato. Y él siempre dio el ejemplo. Ajá, por ejemplo, cuando Moroni envía una carta para Abraham, o cuando la familia de Leí está saliendo de Jerusalén hacia América, o Daniel o los amigos de Daniel en el horno, cualquier relato. La pregunta fundamental es, ¿conocen alguna ocasión en la que Jesús ejemplificó este principio en las Escrituras? Otra vez eso nos hace poner a Cristo en el centro de la clase. Vamos a ver un ejemplo. Por favor, Juan. Al meditar sobre los ejemplos del Señor en sus funciones como Jehová,
el Cristo mortal y el Salvador resucitado, aumentará el poder y la capacidad de los alumnos para actuar eficazmente y en rectitud. Las lecciones irán más allá de los análisis sobre ética y autodominio y conectarán a los alumnos con el poder del Salvador y el plan eterno de felicidad. Porque el problema es que hay veces somos muy simplistas y hablamos de ser honestos, de ser íntegros, hay que ser buenos, pero eso se puede enseñar en cualquier clase de moral o de ética que a lo mejor lo pueden recibir en las escuelas. El centro es el Señor. Ajá. Vean esta otra declaración, tú mismo a ver si alcanzas. ¿O no? ¿Sí? Jesucristo es un hombre, no un principio, un hombre que incluye todos los principios, y seguir a un hombre es muy distinto a seguir un principio. ¿Se dan cuenta de eso? Hemos estado recalcando en muchas capacitaciones de que hay que enseñarles los principios, es cierto, pero es más inspirador después de que encuentran el principio, ver ese principio en el Señor. Es más fácil seguir al Señor para que los inspire que seguir un principio así, allí vagando en el universo. ¿Me explico? A ver, síguele. Claro. Hay un poder que surge cuando vinculamos nuestro esfuerzo por vivir el Evangelio de Jesucristo. Si alguna vez sentimos que actuamos por inercia o que vivir el Evangelio se ha convertido en una lista de tareas por hacer, es posible que nos hayamos desconectado de las fuentes de gracia y gozo que buscamos. Quizá estemos haciendo todo lo correcto, pero no logramos el objetivo. El Evangelio no es una lista de requisitos, son con las buenas de que Jesucristo venció el pecado y la muerte. Jesucristo es la figura central del gran Padre, del plan del gran, perdón. Del plan. Sí, Jesucristo es la figura central del plan del Padre Celestial para ayudarnos a llegar a ser como Él. Él es el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir y la fuente del divino poder habilitado que necesitamos. Perdóname. Sí, no te preocupes. A ver, fíjense lo que dice allí. Dice, si alguna vez sentimos que actuamos por inercia, o que vivir el Evangelio se ha convertido en una lista de tareas por hacer, es posible que nos hayamos desconectado de la fuente de gracia y gozo que buscamos. A ver, Pati, vamos a suponer que estás en el día del juicio. ¿Sí? Y estás con el Señor Jesucristo. Tú supones que el Señor va a tener aquí una libreta. A ver, ¿cómo te llamas? Patricia Márquez Quintero. Patricia Márquez Quintero. A ver, primera pregunta. ¿Cumpliste con la palabra de sabiduría? Sí. Ley de castidad. Día de reposo. ¿Así será el juicio? Yo la verdad no creo. ¿Cómo va a ser? Pues es que ya está escribiendo el libro de la vida. Claro. Ella lo sabe. Sí. Fíjense, como les he dicho en otras veces, no va a evaluar exactamente lo que hicimos, porque es posible que lo que hicimos no lo hayamos hecho con un corazón sincero, o por inercia, o de manera mecánica. Sí, o por postura, por imagen. Él lo que va a evaluar es en lo que nos hemos convertido. O sea, todo eso que hiciste, si lo hiciste de manera genuina, te ha transformado y nos va a ver y nos va a decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nada más de vernos. Y nosotros, como ya sabemos cómo somos, vamos a decir: pues sí, ahí voy para la terrestre. ¿Podemos comparecer ante Dios con manos limpias? ¿Podremos recibir? Exactamente, así es. ¿Se dan cuenta? Por eso en Isaías el Señor regañaba a los israelitas y les decía: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de días de reposo, les decía. Cuando lo leí por primera vez dije: pues ¿por qué les pregunta eso si Él lo mandó? Pues porque ellos lo estaban haciendo de manera mecánica, ya no tenía sentido lo que estaban haciendo. ¿Me explico? Entonces, ¿Qué pasa? sí, la pregunta fundamental es: ¿de qué manera Cristo ejemplifica lo que estamos estudiando? Hermana. Por ejemplo, cuando llama a Natanael, ¿no? Para su apóstol. Sí.
dijo, en este hombre no hay engaño. ¿Sí? He aquí un verdadero israelita Sí. en el cual no hay engaño. Lo conoce él perfectamente. Y él mismo también se conoce. Cada quien se conoce, ¿a poco no? Sí, claro. ¿A poco no sabemos en qué estamos pecando? Sí, lo sabemos, se los testifico. ¿Sí? Ahora entonces, fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. A ver, Hechos 21, 1 al 13, léanlo en silencio y me platican qué pasó allí. Rápidamente. ¿Qué pasó allí? Platíquenme. El apóstol Pablo Ajá. anda visitando varios lugares y en algunos están algunos discípulos, en otros están pues ciertas personas y van a muchos lugares donde ellos iban a predicar. Pero dice ahí que entraron a una casa, la casa de Felipe el evangelista, y dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Pero dice ahí que tomó un cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Imagínense. Y luego un profeta que se aparece allí, ¿no? ¿O no? Ajá, él fue el Un profeta Ágabo. O Agabo. Ajá. Que le dice, o sea, que en Jerusalén prácticamente lo van a encarcelar. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Pablo? que no importaba. Independientemente de lo que vaya a suceder, porque seguro él sentía lo mismo, yo voy a ir a Jerusalén. Ahora, ¿cuál sería el principio? Si tratáramos de construir un principio de esa historia. Su entrega. A ver, una frase que nos pueda servir en nuestra vida. Pues él también tenía amor por Jesucristo, por lo que hacía. Pero un principio. Cuando estamos dispuestos a servir a Jesucristo, incluso damos nuestra vida. Excelente, Ofrendamos muy bien. todo. ¿Algo más? Si seguimos la influencia del Espíritu, el Señor siempre nos lleva a la corazón. Excelente. Porque puedo ser valiente en mi testimonio de Cristo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Perfecto. Miren, les propongo Los verdaderos siervos de Dios están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Él tenía que ir a Jerusalén, sabía que lo iban a encarcelar y luego lo iban a matar, pero él estaba dispuesto. Era un siervo del Señor, cueste lo que cueste. Ahora, volvemos porque estamos hablando de Pablo, pero estamos tratando de enseñar a poner a Cristo en el centro de la clase. Entonces, una vez que hablamos de Pablo y de, digamos, el relato y el principio, la pregunta es: ¿conocen alguna ocasión en la que Jesús ejemplificó ese principio en las Escrituras? Sí, cuando ¿Cuál? les está diciendo a sus discípulos que él va a ser entregado y que va a ser golpeado y todo, crucificado y todo. Y entonces los apóstoles le dicen que no vaya. Que no vaya, No. ¿sí? Ajá, Pedro incluso le dice: yo voy por ti. No, le dicen, no vayas. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate. Apártate de mí, eres piedra de tropiezo, pobre Pedro. Él lo amaba y le contesta bien. Ahora, vean cómo existe una similitud en el relato de Pablo con este otro relato del Señor. Y el Señor es el ejemplo del principio que acabamos de ver. Un verdadero discípulo de Dios cumple con la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Aún si en eso se nos va la vida, ¿no? Y ya pusimos a Cristo en el centro de la clase. ¿Me explico? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver el otro principio, Diego. Buscar símbolos y sombras. ¿Qué significa eso, Diego? Deberíamos buscar símbolos y sombras del Salvador en la vida de los profetas y otras personas. Cuando nos centramos en los símbolos y las sombras de Jesucristo, podemos ayudar a los alumnos a reconocer sus atributos y características mediante preguntas como estas. ¿Qué características de Cristo ven en la vida de ese profeta?
Entonces, buscar símbolos de sombras. A ver, lean 2 Nefi 11:4. ¿Quién lo quiere? ¿Sí? He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Fíjense, de hecho yo me puse a hacer un día un trabajito, como un ensayo, basado en esa escritura. Todas las cosas que han sido dadas al hombre dan testimonio del Señor. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿en qué sentido la luz es un símbolo del Señor? ¿En qué sentido el agua? ¿En qué sentido el pan? ¿En qué sentido una semilla que se siembra es símbolo del Señor? ¿En qué sentido una puerta es símbolo del Señor? Y descubrí muchas cosas. Pero aún la vida, como ustedes seguramente lo saben, de los profetas son símbolo del Señor. Y aquí tengo 2 preguntas, que ustedes seguro las saben. ¿En qué sentido la vida de José o la vida de Isaac es símbolo de Cristo? Porque igual, podemos hablar de la vida de José, contar el relato, la seducción de la esposa de Potifar, etcétera, todo, pero eso no va a servir de nada si no decimos en qué sentido eso se parece a lo que Cristo hizo por nosotros. O lo mismo lo que hizo Abraham con su hijo Isaac, ¿en qué sentido se parece eso a lo que Cristo hizo por nosotros? A ver, cuéntenme. Bueno, por ejemplo, José, pues siento que él fue obediente al Señor, en el sentido de que ya ve que él le pudo descifrar al faraón Los sueños. Y entonces José fue un instrumento en las manos del Señor para que pues la tierra de su padre, de Jacob, pues fueran beneficiados a la hora que se necesitaba el alimento. Bueno, a ver, siendo un poco más específicos. Bueno, yo tengo otro igual. A ver, adelante. Se me viene a la mente en este momento, José tenía unos hermanos que se supone que se lo debían amar, que fueron los mismos que lo entregaron. Entonces, me recuerda a Cristo, porque el pueblo de Israel es el que se supone debía amarlo, pero al final me entregaron. Excelente, muy bien, ¿qué más? Pues Que con los Abraham. perdonó. A ver, primero José, ahorita vamos con Abraham. A ver, Pues que gracias al sacrificio de José, al sufrir todo eso en su vida, salvó a su pueblo del hambre. excelente, excelente. Uno más, Que los perdonó sinceramente. los perdonó. Pero vean, hay muchos detallitos. Por ejemplo, ¿quién finalmente vendió a José? Judá. Sus hermanos, pero bajo la dirección de Judá. ¿Quién vendió a Cristo? Judas. Y Judá y Judas es lo mismo, nada más que en diferente idioma. ¿Por cuántas monedas fue vendido José? Por 20. Y Cristo por 30. Pero la manera en que se vinculan es que es el precio en que se vendía un esclavo en ambas épocas. ¿De acuerdo? Lo que dijo la hermana, finalmente todo ese sufrimiento lo llevó a salvar a sus hermanos, a su pueblo. Ajá. Ahora, ¿a quién se vendió a José? Dice a un grupo de ismaelitas. Finalmente eran gentiles. ¿A quién vendió Judas a Cristo? A los romanos, que eran gentiles. ¿Se dan cuenta? Hermano, iba a decir algo más. Sí, eso. Ajá. Y luego les digo, cuando José va allá, cuando los hermanos de José van allá y luego se llevan a su padre y luego pasa el tiempo y su padre estaba a punto de morir, ellos dicen, ahora sí José se va a vengar. Y José los escucha y la escritura dice que se va y se mete a llorar y luego va cuando bien regresa y se presenta ya como José y les dice que todo eso ha sido planeado por Dios para salvación de ellos, lo mismo que Cristo, ¿no? Ahora sí vamos con Isaac. Aunque pues igual el Padre Celestial mandó a su hijo, a su unigénito, y de igual manera pues Abraham
fue y iba a cumplir con sacrificar a su hijo, y así como igual el padre le dolía ver a su hijo sufrir, pero era parte del plan, pues también Abraham, con todo el dolor de su corazón, me imagino, pero al final dijo, pues si lo manda el Señor, lo voy a hacer y voy a obedecer. Excelente. Algo ¿Algo más? importante en Isaac es que no lo dice la escritura, pero yo entiendo que Abraham le explicó de qué se trataba el asunto, y él ya era un jovencito, ahí ya se ve un jovencito, no pequeño, no, ya más o Bueno, menos. más que Pero eso, él por sí mismo dijo, sí, padre, aquí estoy. Fíjense, más que eso, más que un jovencito. Sí, era un Si adulto. se hacen cálculos, más o menos se supone que tenía alrededor de 30 años. Sí. Entonces imagínate, Diego, ay, yo soy tu padre, vamos al monte, cárgate esta leña que es símbolo de Cristo cargando la cruz. Entonces nos ponemos a construir el altar, ahora súbete y te voy a amarrar. ¿Qué haces? Él lo entendió cuando le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de Dios cordero. proveerá. Pero la cuestión es que se dejó como Cristo de manera humilde, aceptó que iba a ser sacrificado. Entonces otra vez, podemos hablar de ambos relatos. Sujetó su voluntad a la de su padre, Por como supuesto. Cristo lo hizo con el Padre. Y podríamos hablar de muchas más similitudes, pero otra vez, ahí está el relato de estos dos hombres, pero traemos al Cristo al centro de la clase, que es el objetivo. ¿Me explico? Bueno, finalmente, hermana Blanca. Dar un testimonio puro de Jesucristo. Tenemos que hablar con más frecuencia y más poder, con más reverencia, adoración y gratitud. Tenemos que compartir nuestro testimonio personal y buscar formas eficaces de invitar a los alumnos a compartir su testimonio los unos con los otros. Otra forma esencial de Jesucristo consiste en permitir que se escuche en el salón de clases el testimonio de los profetas antiguos y modernos. ¿Qué piensan de eso? La verdad que no debería haber ninguna clase en donde no diéramos testimonio del Señor. No debería haber ningún testimonio los primeros domingos del mes en donde el centro del testimonio sea Cristo. Podemos dar testimonio de la oración, del sacerdocio, dar agradecimiento si quieren, aunque se ha pedido que no hagamos eso. No contemos muchas historias, aunque podemos respaldar nuestro testimonio con una historia, pero la verdad es que el centro debe ser el Señor Jesucristo. Y aparte somos la iglesia. La iglesia, ¿por qué creen que el profeta enfatizó eso? Hermano, ¿Sí? cuando pasa eso, que los testimonios se centran en Cristo, el espíritu que reina en los corazones de las personas es inmenso, es inmenso. Hay silencio, reverencia, atención, todos estamos como en el mismo sintonía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Hay un cambio ahí, hay algo. les pido a ustedes como maestros que si van a subir al púlpito y en sus clases den testimonio de Cristo. Eso es lo fundamental. De hecho, al final de cada lección en seminario dice, testifique de su testimonio, comparte su testimonio con los alumnos. Siempre le invita a que demos nuestro testimonio y vienen ahí testimonio o extractos de profetas y apóstoles también, y se invita a que se lean. Exactamente, sí. Yo estoy aprendiendo en esta clase que normalmente testificamos del principio que estamos enseñando, pero entonces debemos testificar del principio que estamos enseñando centrado en Y Cristo. centrado en Cristo, exactamente, ¿sí, hermana? A mí me pasó algo difícil con una alumna, porque para terminar la clase yo estaba testificándoles de una verdad, y entonces ella muy molesta me dice, eso es mentira. Y le dije, bueno, ¿en qué te basas para decirme que es mentira? Dice, pues es que eso no puede ser. Y le dije, bueno, explícame entonces cómo es que aquí dice que es una verdad y tú me dices que no. Dice, es que esas palabras, por ejemplo, en mí no se pueden aplicar, dice, porque hablaba de cómo nosotros ponemos que a veces tenemos internamente, estamos pasando por situaciones difíciles, pero que a veces
Perfecto. se reflejan exteriormente. Ajá. Y entonces me dice ella, eso no es cierto. Y le digo, a ver, explícame por qué no. Dice, pues es que a mí mi abuelito me explicaba, dice, y en otra escritura, dice, y también sentí que eso era mentira. Dice, porque yo, por ejemplo, no puedo estar, a veces está mi rostro decaído, pero no es cierto que porque esté yo sintiendo eso, porque esté yo pasando esa aflicción. Y le dije, bueno, pues, como la vi muy exaltada, le dije, ¿sabes qué? Permíteme terminar la clase y ahorita te explico. Ujú. Y entonces, pues en mi corazón y en mi mente rápido le clamé al Señor y dije, Padre, ayúdame, ¿qué hago? ¿No? Porque sí vi que los alumnos, los demás, como que se espantaron, como que se sorprendieron, ¿no? Porque ella habló con un énfasis muy fuerte. Entonces, permití seguir dando mis testimonios y les dije a ellos, dije, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Tienen alguna duda? Me dice, no, hermana, está bien. Entonces ya pedí que nuestro presidente de la clase dijera quién daba la oración. Terminamos y le dije, oye, a ver, ya ellos, los jóvenes se pusieron acá a platicar y le dije, a ver, explícame qué pasa. ¿Por qué te sientes así? ¿Te sentiste agredida con esa verdad, con ese principio? Ujú. Dice, la verdad sí. O sea, sí. Y le dije, cuando tú te has sentido así, le dije, le has pedido al Padre de su Espíritu para que te tranquilice y te permita ver. No, dice, eso no lo hago. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que platicar. Le dije, no sé si no sabes orar, no sé si no sabes pedir el Espíritu Santo. Le dije, no sé qué está pasando. Y entonces me dice, pues tengo demasiados problemas como para estar pensando en eso. Y me dejó de ir. Entonces, pero como está en contacto con uno de mis alumnos, le dije, oye, no vino hoy porque no sé que está enfermo, que está muy cansado. Y le dije, entonces me sugiere una de sus compañeritas, dice, hermana, vamos a verla a su casa, yo la acompaño. Excelente. Y todos me dijeron, nosotros también vamos. Digo, sí, pero déjenme mandarle un mensaje para preguntarle si podemos ir. Pero sí, noté que tiene muchos problemas espirituales. Ya ni se diga de los temporales. Entonces fíjense, en una situación allí es cuando más debemos encaminarle hacia el Señor. Sí. Mira, es posible que yo no te entienda porque yo no estoy viviendo lo que tú vives, pero hay alguien que sí te puede entender y es el Señor. Ella pasó todo Y eso. te invito en su nombre a que te acerques a Él. Ora a Dios. Al final yo no te puedo obligar, pero te invito a que lo hagas. Te testifico que Él te ama. Y así, te testifico que Cristo pagó por tus pecados y Él te puede entender lo que estás viviendo. Y ya todo lo demás depende de ti. Y ya, si puedo dar un abrazo y te amo, Sí, y eso ya hice. es lo que puedo hacer, ¿no? Y les pedí a sus compañeros de manera individual que me ayudaran a hacer oraciones. Excelente, excelente. Pero les digo, es que muchos alumnos están en una situación así y lo que les da esperanza es lo que Cristo hizo por ellos, nada más. Todo lo demás es como accesorio. Obviamente hay que invitarlos a guardar los mandamientos, a enseñarles la doctrina, los principios, pero el centro es el Señor. Y hay que explicarles bien la expiación. Muchos no saben exactamente cómo es eso. Lo he visto en conferencias de juventud que hacen un rally, ¿no? Y luego en una base les dice, a ver, expliquen la expiación. No saben qué es eso. Y No saben qué he notado, hermano, que Ajá. les tenemos que estar preguntando casi a diario, a ver, de lo que vimos ayer, ¿qué sintieron en su corazón? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de lo que Jesucristo hizo? Diario. Aprendan este principio que me han dicho a mí. Una persona no aprende sino hasta después de 7 veces que uno se lo ha repetido.
Siento que sí. Sí, de veras, Lo digo. no se aprende a la primera. A lo mejor, por ejemplo, lo que hemos visto hoy. A lo mejor si en la siguiente capacitación, si ustedes no lo repasan, ya se les fue. Y a lo mejor lo vuelvo a dar en 6 meses y ni se acuerdan que lo di. A ver, hermana. Lo que a mí me ha funcionado mucho, bueno, que lo he visto con mis alumnos, es preguntarles al final de la clase, ¿qué te llevas? Y darles unos minutos para que escriban en su diario, de las escrituras, una palabra, una frase, una escritura o algo. Incluso se vale decir, no me gustó la clase, Sí, ¿no? sí. Pero eso ha funcionado, hermanos Sara. Sí. Muy bien, excelente. Es muy bueno. Entonces, iba a decir algo, hermana. Sí. Sí, yo considero que uno de los objetivos de cada clase es que el alumno se vaya con la esperanza, con una esperanza, porque los jóvenes están pasando por situaciones muy adversas, a veces aunque sean hijos de miembros de la iglesia. Sí, por supuesto. Creo que son los más probados. Por ejemplo, en mi caso, las 2 jovencitas más resistentes son hijas de miembros fieles. Entonces, en mi experiencia, los jóvenes, su esperanza está siendo minada. Sí. Entonces, aunque tengan conocimiento del Evangelio, aunque vayan a la iglesia, a veces ellos en su interior no tienen esperanza. Entonces, yo siento que por eso la jovencita reacciona así. Si le están pasando muchas cosas difíciles y está en esa actitud, realmente ya no está creyendo, ya no tiene esperanza. Entonces hay que recordarles eso, ¿no? Que tienen esperanza, que hay felicidad, que sean como ellos sean, el Señor los ama. Que hayan hecho lo que hayan hecho, el Señor los ama. Porque algunos están pecando, pero lo están ocultando. Entonces, mientras ellos tengan la esperanza de que nosotros los vamos a aceptar y que ahí son bien recibidos, ellos se van a mantener, al menos con esa, en su mente, con esa conexión con Dios. Excelente, hermana, muchas gracias. Sí, último, hermana. Sí. Por ejemplo, mi alumna, estaba pasando por una situación, estábamos platicando, y como dice la hermana, siempre al final pues preguntamos, ¿qué aprendiste? Anota en tu diario, ¿cómo lo llevarías? ¿Qué harías? ¿No? Decíamos, bueno, ¿qué desafíos estás sintiendo que piensas que el Señor te ayuda? Dice, yo pienso, mamá, digo, luego me pongo a pensar, porque dice, estoy en una dificultad, una amiguita mía cercana, pues ya no me quiere hablar y ya está hablando mal de mí, ¿no? Y para ella era empezar eso. Dice, ¿crees que el Señor me entienda? Le digo, a ver, ¿tú piensas que el Señor pasó por algo así? Y ella me dice, pues sí, su apóstol lo traicionó, ¿no? Entonces, Él te entiende, Él te puede ayudar. Entonces, como usted dice, al poder poner en el centro a Jesucristo, ellos pueden entender que Él les puede ayudar, ¿no? Entonces, y yo le decía a ella, bueno, acércate a Él, ora a Él te puede decir qué puedes hacer y te puede dar paz en tu corazón. Entonces, ellos pueden acercarse a Exactamente, de esa manera, ¿no? Uno lo traicionó, el otro lo negó, y prácticamente ya nadie andaba con él. A ver, algo que a mí me ha pasado mucho es, ellos a mí me tomaban mucho a juego porque me llevo bien con ellos y me ven soltero y demás, y me fue un conflicto al principio poderme adaptar a ellos y que ellos se adaptaran a mí. Entonces a mí algo que traté de hacer desde el principio es primero tratar de hacerme su amigo. Ese fue como que mi primer meta, y me vieran más como ese amigo, y es una tarea muy complicada el que ellos lo vean a uno, no como el maestro, sino como Jesucristo mismo, porque estamos dando su palabra. Entonces, para mí es un gran desafío, repito, y algo que me ha gustado mucho es que he tratado de incluirlos, porque están los grupitos, mi clase es grande. Entonces, están muy marcados los grupitos y hay muchos chicos nuevos y ellos están aparte. Entonces, ha sido una labor complicada, pero estoy muy contento de ver cómo están reaccionando ellos. Me empezaban a faltar y les hice mucho hincapié en que recordaran el papel que yo cumplo ahí, y me ha hecho sentir muy bien que ellos solitos se acercan y me platican sus problemas y me dicen, yo agradezco que usted es mi amigo, y me han platicado varios de ellos sus situaciones y los he comprometido a que no falten a la clase, y ahí están. Tengo varios jóvenes que son miembros únicos en su casa y ellos llegan, y de verdad para mí es una bendición muy grande.
Entonces se ha hecho un grupo muy bonito y creo que siempre les estoy recordando eso, que Dios les ama, que Jesucristo les ama y que Él está preocupado por su progreso y que yo estoy ahí para ellos, para que yo pueda ayudarles en lo que más pueda. Y en verdad, otra cosa que quería comentar es de que nosotros compramos compré una pelotita con una carita y le pedí que le pusiera el nombre. Y ese Brian, porque sí le pusieron, la presidenta de clase, cuando hago la primera pregunta, ella lo avienta a alguien y él contesta. Entonces, cuando yo hago otra pregunta, esa persona se lo avienta a otro. Y esa es como una manera en que ellos están interactuando. Entonces, de verdad, sí se puede, pero sin perder el objetivo que Jesucristo es el lugar, y en realidad es un trabajo muy grande para nosotros, repito, porque necesitamos ser ese ejemplo. Excelente, muy bien. Entonces les agradezco mucho su presencia. Yo quiero terminar dándome testimonio acerca del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el centro de todo lo que yo creo. Él es el centro de mi testimonio. Él en realidad padeció en Getsemaní, derramó su sangre por nosotros. Y tan grande era la deuda que su sufrimiento no terminó allí, sino que se repitió en la cruz, precisamente cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él es el príncipe de paz, es de los títulos que más me gustan, porque a pesar de algunos desafíos que he tenido en mi vida, que no han sido tan fuertes, pero algo, Él me ha brindado esa paz. Él ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en eso confío. Entonces, Él es nuestro Salvador, es el centro de todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.